Nunca te has preguntado el por qué en México, si sales a la calle a las 11 de la noche, literalmente en menos de 5 minutos puedes encontrarte tacos, tamales, elotes, hot dogs, hamburguesas, quesadillas, birria, churros o incluso alguien vendiendo comida fuera de su propia casa. Pero ahora imagina la misma situación en Estados Unidos. Son las 11 de la noche, sales caminando y probablemente lo único abierto cerca sea un supermercado, una cadena de comida rápida o una gasolinera. Y aquí es donde aparece la gran pregunta: ¿por qué en México la comida callejera está en todos lados y en Estados Unidos casi no existe? Bueno, pues el día de hoy te lo contaremos. Muchos creen que simplemente es parte de la cultura. La realidad es muchísimo más compleja, porque detrás de un simple puesto de tacos existen razones históricas, económicas, urbanas e incluso políticas que explican por qué ambos países terminaron siendo tan diferentes en algo tan cotidiano como comer en la calle. Y de hecho, si un estadounidense promedio caminara por algunas ciudades mexicanas, probablemente sentiría que está en otro planeta, porque en México la calle no solamente sirve para transportarse, también sirve para convivir, trabajar, vender, comer y vivir, mientras que en gran parte de Estados Unidos las calles fueron diseñadas casi exclusivamente para los automóviles, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Pero para entender cómo llegamos a esto hay que regresar muchísimo tiempo atrás, porque la comida callejera en México no nació hace unas décadas, prácticamente existe desde antes de que llegaran los españoles. En los antiguos mercados de civilizaciones como los mexicas ya había vendedores preparando comida para la gente que trabajaba o viajaba, y cuando llegaron los europeos aquello no desapareció, al contrario, creció todavía más, porque las ciudades comenzaron a llenarse de comerciantes, trabajadores y personas que necesitaban comer rápido y barato. Y poco a poco la comida callejera se volvió parte esencial de la vida urbana mexicana, algo tan normal que hoy muchas personas ni siquiera lo cuestionan, simplemente existe. Pero mientras eso pasaba en México, en Estados Unidos las ciudades crecieron de manera completamente distinta, especialmente durante el siglo XX, cuando explotó el uso del automóvil, porque las ciudades estadounidenses comenzaron a expandirse horizontalmente, aparecieron suburbios enormes, avenidas gigantes y centros comerciales alejados entre sí. Y de pronto caminar dejó de ser parte de la vida diaria para millones de personas, mientras que en México muchísimas ciudades siguieron siendo mucho más densas y llenas de peatones. Y aquí está una de las claves más importantes de todo esto. La comida callejera necesita gente caminando, porque nadie le compra tacos a un puesto desde un coche que va a 70 kilómetros por hora. Por eso en México funcionan también los puestos afuera del metro, las escuelas, hospitales, oficinas o plazas, porque siempre hay personas pasando a pie. Mientras que en Estados Unidos muchísimas zonas urbanas están diseñadas para que la gente se mueva exclusivamente en automóvil, y eso mata casi por completo el ecosistema típico de la comida callejera. Pero eso no es todo, porque también existe una diferencia económica enorme, ya que en México abrir un pequeño puesto puede ser una de las maneras más accesibles de ganarse la vida. Muchas veces no necesitas rentar un local caro, contratar empleados o invertir cientos de miles de pesos. A veces basta una plancha, una lona, un tanque de gas y ganas de trabajar, y aunque obviamente existen permisos y regulaciones, en muchas ciudades la informalidad permite que estos negocios sobrevivan, algo que sería muchísimo más difícil en gran parte de Estados Unidos, donde las regulaciones sanitarias, licencias, seguros y permisos pueden ser extremadamente costosos, y justo ahí es donde empieza otra enorme diferencia, porque en México muchísima economía vive en la informalidad, algo que tiene aspectos negativos, pero también hace posible que aparezcan miles de pequeños negocios callejeros, mientras que en Estados Unidos el sistema está mucho más controlado y regulado, y eso reduce muchísimo la presencia de vendedores improvisados. Pero curiosamente eso también hace que la experiencia urbana sea completamente distinta, porque en México la calle está viva casi todo el tiempo. Hay ruido, olores, humo, música, personas hablando y comida cocinándose frente a ti. Mientras que en muchas ciudades estadounidenses, las calles pueden sentirse extrañamente vacías incluso en zonas importantes, y es aquí donde mucha gente empieza a notar algo interesante. La comida callejera mexicana no solamente existe porque la gente tenga hambre, existe porque forma parte de la vida social del país, porque para muchísimos mexicanos ir por tacos no es solo comer, también es convivir, platicar, salir un rato o terminar la noche con amigos. Y justo cuando parece que todo se resume a cultura y costumbres, aparece otro factor que cambió completamente el destino de ambos países: el miedo sanitario y las demandas en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos existe una obsesión enorme con la higiene, las normas y el riesgo legal, y aunque eso puede sonar exagerado,
Tiene muchísimo sentido cuando entiendes cómo funciona su sistema, ya que allá una intoxicación alimentaria puede terminar en demandas millonarias, cierres permanentes o multas gigantescas. Así que el gobierno terminó imponiendo reglas extremadamente estrictas para cualquier negocio de comida, incluso los más pequeños, y eso hizo que vender en la calle fuera mucho más complicado y caro. Mientras que en México, aunque sí existen normas sanitarias, durante décadas hubo mucha más flexibilidad y tolerancia hacia el comercio ambulante, especialmente porque millones de personas dependían económicamente de él, y aquí ocurre algo curioso. Muchos estadounidenses sienten desconfianza al ver comida preparada en plena calle, expuesta al humo, al polvo o cocinada en espacios pequeños, mientras que para muchísimos mexicanos eso es completamente normal, e incluso a veces ocurre lo contrario, porque hay gente que desconfía más de un restaurante vacío que de un puesto lleno de clientes, como si la fila misma fuera una prueba de calidad, y honestamente, en México la comida callejera ha desarrollado una reputación tan fuerte que algunos de los mejores platillos del país ni siquiera se encuentran en restaurantes elegantes, sino en puestos improvisados que solamente abren ciertas horas al día, algo que para muchos turistas resulta impactante, porque llegan esperando comer en lugares sofisticados y terminan descubriendo que el mejor taco de su vida probablemente salió de una plancha colocada en una banqueta. Y eso conecta con otra enorme diferencia entre ambos países, la relación que tienen con el espacio público, porque en México, las calles suelen sentirse mucho más humanas, más mezcladas y más caóticas, pero también más activas, mientras que en Estados Unidos gran parte de la vida ocurre dentro de espacios privados, casas, centros comerciales, oficinas o restaurantes cerrados, y eso cambia completamente la manera en que las personas consumen comida, conviven e incluso perciben la seguridad, porque en México la presencia constante de gente en la calle genera una sensación de movimiento permanente, mientras que en algunas ciudades estadounidenses caminar largas distancias puede sentirse extraño o incómodo simplemente porque casi nadie lo hace, y de hecho, hay zonas suburbanas donde literalmente no existe ni una sola tienda a distancia caminable, algo impensable para muchas ciudades mexicanas donde siempre parece haber una tiendita, una farmacia o alguien vendiendo comida cerca. Pero aquí viene una parte todavía más interesante, porque aunque Estados Unidos no tiene la misma cultura masiva de comida callejera que México, sí existen lugares donde este fenómeno empezó a crecer muchísimo, especialmente en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, y curiosamente gran parte de ese crecimiento ocurrió gracias a inmigrantes latinoamericanos, especialmente mexicanos, que llevaron sus tradiciones culinarias al otro lado de la frontera, tanto así que hoy los famosos taco trucks se han vuelto increíblemente populares, y algo irónico es que muchos estadounidenses modernos consideran estos camiones de comida como algo innovador, alternativo o incluso hipster, mientras que en México la idea de comprar comida en la calle existe desde hace generaciones y se ve como algo completamente cotidiano, pero incluso esos food trucks estadounidenses suelen ser muy distintos a los puestos mexicanos, porque allá normalmente requieren permisos costosos, inspecciones constantes, vehículos especializados y ubicaciones autorizadas, mientras que en México todavía es común ver vendedores improvisando prácticamente cualquier espacio para cocinar y vender, y aunque eso puede parecer desordenado, también crea una espontaneidad urbana muy difícil de replicar, porque en México puedes descubrir un puesto increíble simplemente caminando sin rumbo, algo que rara vez ocurre en ciudades estadounidenses diseñadas alrededor de cadenas comerciales y zonas específicas. Pero quizá la diferencia más profunda de todas tiene que ver con la desigualdad económica y la necesidad, porque para muchísimas familias mexicanas vender comida en la calle representa una oportunidad real de sobrevivir, una entrada económica relativamente accesible que no depende de estudios universitarios, grandes inversiones o empresas enormes, y eso hizo que durante décadas la comida callejera creciera no solo como tradición, sino también como solución económica. Mientras que en Estados Unidos el modelo laboral y comercial evolucionó de otra manera, empujando a las personas hacia empleos formales, franquicias o negocios mucho más regulados, aunque eso no significa necesariamente que sea mejor o peor, porque ambos sistemas tienen ventajas y problemas, y de hecho hay algo que muchísimos estadounidenses envidian profundamente de México, la facilidad para encontrar comida rica, barata y recién hecha prácticamente a cualquier hora. Porque en gran parte de Estados Unidos, especialmente fuera de las grandes ciudades, encontrar comida después de cierta hora puede convertirse en una misión complicada, mientras que en México parece que siempre existe alguien cocinando algo en alguna esquina, y eso crea una relación completamente distinta con la noche y con la ciudad misma, porque en México la actividad urbana muchas veces continúa hasta madrugada, especialmente alrededor de puestos de tacos, antojitos o comida rápida callejera, donde la gente se reúne después del trabajo, de fiestas o simplemente para convivir.
Y aunque para los mexicanos eso puede parecer normal, para muchos extranjeros resulta casi surrealista ver calles llenas de personas comiendo a medianoche como si fuera lo más cotidiano del mundo. Y es que la comida callejera mexicana terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un simple negocio, se volvió parte de la identidad del país, tanto así que muchísimos platillos famosos nacieron precisamente en la calle y no en restaurantes elegantes, porque los tacos al pastor, las tortas, los esquites, las quesadillas y muchísimos otros alimentos fueron diseñados para prepararse rápido, venderse barato y alimentar a muchísimas personas al mismo tiempo, y eso también explica por qué la comida callejera mexicana suele sentirse tan auténtica y cercana, porque nació directamente de la vida cotidiana de la gente común, no de chefs famosos ni de cadenas multimillonarias, mientras que en Estados Unidos el desarrollo de la industria alimentaria tomó un camino totalmente distinto, mucho más enfocado en restaurantes establecidos, franquicias gigantes y comida rápida industrializada, y aquí aparece otra enorme diferencia que casi nadie menciona, la publicidad y el consumo masivo, porque durante décadas en Estados Unidos crecieron empresas gigantescas como McDonald's, Burger King o KFC, que transformaron la forma en que millones de personas comían fuera de casa, creando un modelo basado en locales estandarizados, menús idénticos y expansión masiva, mientras que en México, aunque esas cadenas también existen y son populares, nunca lograron reemplazar por completo la enorme red de comida informal y puestos familiares que ya dominaban las calles desde muchísimo antes, y de hecho muchas veces ocurre algo curioso, un mexicano puede preferir unos tacos de la esquina antes que una hamburguesa de cadena internacional, incluso si el restaurante se ve más moderno, porque existe una conexión emocional muy fuerte con la comida callejera tradicional, algo que en Estados Unidos rara vez ocurre con el mismo nivel de intensidad, pero la diferencia también tiene mucho que ver con cómo cada país entiende el espacio urbano, porque en muchas ciudades estadounidenses existen zonas comerciales muy separadas de las zonas residenciales, lo que obliga a las personas a conducir incluso para trayectos pequeños, mientras que en muchísimas ciudades mexicanas todo parece mezclarse, casas junto a negocios, vendedores junto a oficinas, puestos afuera de escuelas o mercados improvisados en colonias enteras, y aunque desde afuera eso puede verse caótico, también hace que las ciudades mexicanas sean muchísimo más caminables y activas a nivel humano, porque siempre hay algo ocurriendo cerca de ti, y precisamente por eso la comida callejera se integra tan fácilmente en el paisaje cotidiano. Pero claro, no todo es perfecto, porque la comida callejera en México también enfrenta muchísimas críticas, especialmente relacionadas con higiene, uso del espacio público, basura, competencia desleal o saturación de vendedores, y de hecho hay ciudades donde las autoridades han intentado eliminar puestos ambulantes durante años, aunque casi siempre terminan regresando de una forma u otra, porque el fenómeno es demasiado grande y está demasiado conectado con la economía real de millones de personas. Y aquí aparece algo fascinante, la comida callejera mexicana sobrevivió incluso a intentos de modernización urbana que buscaban copiar modelos estadounidenses, porque durante décadas algunas autoridades soñaban con ciudades más ordenadas, sin vendedores ambulantes ni mercados improvisados, pero la realidad social y económica del país hizo prácticamente imposible borrar algo tan profundamente arraigado, y mientras tanto, en Estados Unidos empezó a pasar exactamente lo contrario, porque en años recientes muchísimas personas comenzaron a cansarse de las cadenas idénticas y la comida excesivamente industrializada, así que poco a poco empezó a crecer un enorme interés por mercados urbanos, food trucks y experiencias más auténticas, algo que curiosamente México llevaba haciendo desde hace generaciones, sin necesidad de convertirlo en una moda, y quizá por eso muchos turistas estadounidenses quedan completamente fascinados cuando visitan ciudades mexicanas y descubren que comer en la calle no solo es común, sino que muchas veces es la mejor experiencia gastronómica del viaje. Aunque lo verdaderamente interesante es que esta diferencia entre ambos países no surgió por casualidad, surgió porque cada sociedad terminó desarrollándose alrededor de prioridades completamente distintas. Porque mientras Estados Unidos apostó durante décadas por ciudades diseñadas para los automóviles, centros comerciales gigantes y negocios altamente regulados, México terminó desarrollando una vida urbana mucho más improvisada, flexible y centrada en la convivencia callejera, y eso se refleja incluso en pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos, como el simple hecho de caminar, porque en muchas ciudades mexicanas la gente todavía usa muchísimo la banqueta para moverse, comprar cosas, encontrarse con conocidos o simplemente pasar el rato, mientras que en enormes zonas suburbanas estadounidenses caminar puede sentirse casi innecesario, extraño o incluso peligroso por la falta de peatones, y esa diferencia cambia por completo la manera en que nacen los negocios, porque donde hay personas caminando constantemente aparecen vendedores, puestos, mercados y comida, pero donde casi todo ocurre dentro de automóviles, las dinámicas comerciales terminan concentrándose en cadenas grandes y establecimientos cerrados, y aquí es donde muchos urbanistas empiezan a señalar algo muy interesante,
Las calles mexicanas suelen sentirse desordenadas, sí, pero también muchísimo más vivas, porque constantemente hay interacción humana, comercio y movimiento, mientras que algunas ciudades estadounidenses pueden verse increíblemente limpias y organizadas, pero también vacías y silenciosas, especialmente fuera de horarios laborales, y eso no significa que un modelo sea completamente mejor que el otro, porque ambos tienen ventajas y problemas, aunque sí explica por qué la experiencia cotidiana cambia tanto entre ambos países, y de hecho hay algo que sorprende muchísimo a muchos estadounidenses cuando visitan México por primera vez, la enorme confianza social alrededor de la comida callejera, porque para un mexicano promedio puede ser completamente normal comer tacos en un puesto improvisado afuera de una gasolinera a medianoche, mientras que para alguien criado en Estados Unidos eso puede parecer una locura absoluta, no solo por cuestiones sanitarias, sino porque allá existe una relación mucho más rígida con las reglas y los espacios comerciales, y sin embargo, muchísimos turistas terminan enamorándose precisamente de esa espontaneidad mexicana, porque sienten que la ciudad tiene más personalidad, más sabor y más vida, literalmente. Y es curioso porque incluso la forma de pedir comida cambia muchísimo, ya que en México la interacción suele ser más cercana, más informal y más humana. Muchas veces el taquero ya conoce a sus clientes, recuerda sus pedidos o conversa mientras cocina, mientras que en muchas cadenas estadounidenses la experiencia está diseñada para ser rápida, eficiente y prácticamente idéntica sin importar en qué ciudad estés, y aunque eso tiene ventajas en velocidad y estandarización, también elimina parte de la sensación artesanal y única que caracteriza a muchísimos puestos mexicanos, pero hay otra razón gigantesca que explica por qué la comida callejera sobrevivió tan fuerte en México: el precio. Porque para millones de personas comer en puestos sigue siendo muchísimo más accesible que entrar a restaurantes formales, especialmente en ciudades donde los salarios son bajos y el costo de vida sigue aumentando, y eso convierte a la comida callejera no solo en tradición, sino en una necesidad diaria para trabajadores, estudiantes y familias enteras, mientras que en Estados Unidos los costos operativos. Por eso allá incluso los famosos food trucks suelen ser más caros de lo que muchos imaginan, y en algunos casos terminan convirtiéndose casi en comida gourmet sobre ruedas en lugar de una opción verdaderamente popular y económica, algo que probablemente sonaría absurdo para muchísimos mexicanos acostumbrados a cenar tacos baratos en cualquier esquina. Pero quizá lo más interesante de todo es cómo ambos países comenzaron a influenciarse mutuamente con el paso del tiempo, porque mientras en Estados Unidos empezó a crecer una fascinación enorme por la comida callejera mexicana, en México comenzaron a expandirse cada vez más las cadenas internacionales de comida rápida, y eso creó una especie de mezcla cultural bastante curiosa, donde hoy puedes encontrar tacos callejeros en ciudades estadounidenses y hamburguesas estilo americano en prácticamente cualquier ciudad mexicana, aunque aún así las diferencias de fondo siguen siendo enormes, porque en México la calle todavía funciona como extensión de la vida cotidiana, mientras que en Estados Unidos gran parte de la experiencia urbana sigue ocurriendo dentro de espacios privados, y quizá por eso los puestos mexicanos generan una sensación tan especial incluso para personas extranjeras, porque representan algo que en muchas ciudades modernas empezó a desaparecer: la idea de una ciudad viva, impredecible y llena de interacción humana, pero al mismo tiempo también reflejan problemas estructurales profundos, porque detrás de cada puesto ambulante muchas veces existe una historia de necesidad económica, informalidad laboral y falta de oportunidades, y justo ahí es donde esta historia deja de tratar solamente sobre tacos o comida, y empieza a hablar sobre la forma en que funcionan ambos países. Porque cuando observas un simple puesto de tacos en México, en realidad estás viendo el reflejo de muchísimas cosas al mismo tiempo: la economía, la urbanización, la cultura, la desigualdad, la convivencia social e incluso la manera en que las personas entienden el espacio público, y quizá por eso este fenómeno resulta tan difícil de copiar en otros lugares. Porque no basta con poner comida en una banqueta para crear la misma atmósfera, hace falta toda una estructura social detrás, hace falta gente caminando, barrios activos, costumbre de convivir en la calle y una sociedad acostumbrada a mezclar lo formal con lo improvisado, y eso es exactamente lo que durante décadas se desarrolló en las ciudades mexicanas, mientras que en gran parte de Estados Unidos ocurrió casi lo opuesto, porque allá el crecimiento urbano favoreció enormes suburbios residenciales separados de las zonas comerciales, centros llenos de estacionamientos y avenidas gigantes pensadas para circular rápido, no para quedarse, y eso provoca algo curioso. En muchísimas ciudades estadounidenses puedes recorrer largas distancias sin encontrarte prácticamente a nadie caminando, mientras que en México incluso calles pequeñas suelen estar llenas de personas, vendedores, autos, música y actividad constante, y aunque para algunos eso puede parecer caótico, para otros significa que la ciudad todavía se siente humana, porque siempre hay algo pasando, y justamente esa vida constante es la que permite que la comida
callejera sobreviva y prospere, porque un puesto necesita flujo de personas casi permanente para funcionar, algo mucho más común en ciudades mexicanas que en suburbios estadounidenses donde prácticamente todo depende del automóvil. Pero aquí aparece otra diferencia importantísima, la percepción del éxito y la modernidad, porque durante muchísimo tiempo en Estados Unidos el ideal de progreso estuvo relacionado con alejarse del comercio informal, construir ciudades limpias, organizadas y dominadas por grandes empresas, mientras que en México la modernización nunca logró borrar completamente las dinámicas tradicionales de calle y mercado, y eso creó una mezcla bastante única donde conviven supermercados modernos con tianguis, plazas comerciales con puestos ambulantes y restaurantes elegantes con tacos callejeros a unos metros, algo que para muchos extranjeros resulta fascinante precisamente porque rompe con la idea de ciudades totalmente controladas y uniformes, pero también hay algo emocional detrás de todo esto, porque la comida callejera mexicana genera recuerdos muy específicos en millones de personas, el sonido del aceite friendo por la noche, el olor de la carne al pastor girando frente al fuego, las luces improvisadas iluminando una esquina o la sensación de salir de una fiesta y terminar comiendo tacos con amigos de madrugada. Y aunque pueda sonar exagerado, para muchísimos mexicanos esos momentos forman parte importante de su identidad cultural, mientras que en Estados Unidos la experiencia de comer fuera suele estar mucho más asociada a restaurantes, cadenas o consumo rápido dentro de espacios privados, y quizá por eso cuando muchos estadounidenses descubren la comida callejera mexicana sienten que están viviendo algo mucho más auténtico y espontáneo que lo que conocen normalmente, porque no se trata solamente de comer, se trata de sentir la ciudad, escucharla y formar parte de ella aunque sea por unos minutos, y de hecho eso explica por qué tantos turistas terminan grabando puestos de tacos como si fueran atracciones turísticas, algo que para un mexicano promedio probablemente resulta bastante gracioso porque para él simplemente es parte de la rutina diaria. Pero lo más irónico es que mientras muchísimas ciudades estadounidenses empiezan a intentar recuperar espacios peatonales, mercados urbanos y vida callejera para combatir el aislamiento de los suburbios modernos, México ya tenía gran parte de eso desde hace muchísimo tiempo. Aunque obviamente acompañado de problemas reales como desorden urbano, contaminación, informalidad o falta de regulación, porque al final ninguna de las dos realidades es perfecta, una ofrece más orden y control, la otra más espontaneidad y cercanía humana. Y probablemente la razón por la que tanta gente se obsesiona con comparar ambos países es precisamente porque representan dos formas completamente distintas de construir ciudades y vivirlas, pero todavía queda una última pregunta importante. Si la comida callejera mexicana está tan ligada a la cultura, a la economía y a la vida cotidiana, entonces, ¿podría desaparecer algún día? Y aunque mucha gente pensaría que no, la realidad es que la comida callejera en México se enfrenta a cambios enormes que podrían transformarla muchísimo en las próximas décadas, porque conforme las ciudades crecen, aumentan las regulaciones, aparecen aplicaciones de entrega, suben las rentas y cambian los hábitos de consumo. Cada vez resulta más difícil para algunos vendedores sobrevivir como antes, y de hecho en varias ciudades ya comenzaron intentos de mover puestos ambulantes, limitar vendedores o reemplazar espacios tradicionales por zonas más modernas y controladas, algo que para muchas personas representa progreso, pero para otras significa perder una parte importante de la identidad urbana mexicana, porque al final los puestos callejeros no solo venden comida, también crean ambiente, movimiento y comunidad. Son esos lugares donde personas de diferentes clases sociales terminan compartiendo la misma banqueta, el mismo humo y la misma salsa, algo que curiosamente no ocurre tan seguido en espacios mucho más privados y segmentados, y quizá ahí está la razón por la que la comida callejera mexicana sigue fascinando tanto al mundo, porque representa algo que en muchas ciudades modernas empezó a desaparecer poco a poco, la sensación de que la calle todavía pertenece a la gente y no solamente a los automóviles o a las grandes empresas, mientras que en Estados Unidos, después de décadas de ciudades diseñadas alrededor del coche y cadenas comerciales gigantes, muchas personas comenzaron a buscar justamente lo contrario, espacios más caminables, negocios pequeños, mercados locales y experiencias menos artificiales, y por eso resulta tan curioso ver cómo algunos modelos urbanos estadounidenses empiezan a intentar recuperar cosas que en México nunca desaparecieron del todo, aunque claro, también existe el otro lado de la moneda, porque muchísimos mexicanos sueñan con ciudades más ordenadas, menos saturadas y con mejores regulaciones sanitarias, así que, al final ambos países parecen estar buscando un equilibrio entre dos extremos completamente diferentes, uno demasiado controlado y otro demasiado improvisado, pero quizá eso es precisamente lo que vuelve tan interesante esta comparación, porque no se trata solamente de tacos o puestos callejeros, se trata de entender cómo viven las personas, cómo se diseñan las ciudades y qué tipo de sociedad termina construyéndose alrededor de esas decisiones, y lo más increíble es que algo tan cotidiano como
Comprar comida en una esquina puede revelar muchísimo sobre la historia, la economía y la cultura de un país entero, porque detrás de cada puesto mexicano existe una mezcla de tradición, necesidad, creatividad y vida urbana que difícilmente podría replicarse exactamente igual en otro lugar. Y tal vez por eso para millones de mexicanos, la idea de una ciudad sin puestos de comida simplemente se sentiría vacía, silenciosa y extrañamente artificial, mientras que para muchísimos estadounidenses, caminar entre una de tacos, vendedores gritando y gente comiendo en plena calle puede sentirse como descubrir una forma completamente distinta de vivir la ciudad, una mucho más caótica quizá, pero también mucho más viva, y probablemente esa sea la verdadera respuesta a la pregunta inicial. Porque la comida callejera en México no existe solamente porque a la gente le guste comer afuera, existe porque México aprendió a convertir la calle en parte de su propia identidad. Esto ha sido Razón Curiosa. Para más contenido interesante, no olviden suscribirse y comentar.